Hay 117 millones de lagos en la Tierra, y aunque la mayoría de ellos no son más que cuerpos de agua comunes y corrientes, algunos están llenos de descubrimientos que preferirías no ver en persona. Desde estatuas misteriosas hasta un lago lleno de arácnidos, aquí están las 20 cosas más aterradoras que se encuentran en los lagos. Número 20. Jason Voorhees, de tamaño natural. Una estatua aterradora de una popular franquicia de terror, que no debería estar varios pies bajo el agua. Sin embargo, si te sumerges en las aguas profundas de un lago artificial en Crosby, Minnesota, existe la posibilidad de que te encuentres cara a cara con un infame asesino. Pero una vez que superas el horror inicial, te das cuenta de que no estás viendo nada más que una representación sin vida y de tamaño natural de Jason Voorhees. Esta espeluznante estatua ha estado en el fondo del lago desde 2013. ¿Quién está detrás de ella? Nada menos que el electricista y ávido buceador Doug Klein. Hizo la estatua usando ropa de segunda mano, una cabeza de maniquí prestada y mucho ingenio creativo. Klein, junto con su compañero de buceo Curtis Larr, se aseguró de que el lugar de descanso submarino de Jason no fuera una broma común. Anclaron la estatua a 112 pies debajo de la superficie, haciéndola accesible solo para buceadores avanzados en aguas abiertas. Esto también significó que las primeras personas que vieron esta estatua se asustaron mucho, ya que no esperaban nada parecido mientras buceaban. Con los años, la figura ha resistido las turbias profundidades, volviéndose aún más amenazante con la edad. Las inmersiones periódicas de Larr para filmar y fotografiar a Jason han convertido a la estatua en una sensación de Internet, atrayendo a buceadores de todo el país. Afortunadamente, después de las primeras personas, su infamia convirtió a la estatua en una atracción en lugar de un susto aterrador bajo el agua. A pesar de algunas preocupaciones de que la estatua pudiera asustar a la diversidad desprevenida, su ubicación y profundidad brindan una experiencia segura pero emocionante. Los buceadores que descienden para visitar a Jason a menudo encuentran otras decoraciones submarinas extravagantes cerca, incluidos flamencos de plástico y figuras de piratas. Hay algo en encontrar cosas fuera de lugar bajo el agua. Estar rodeado de agua ya es una apuesta arriesgada. No hace falta añadirle más emoción. Número 19. Un lago lleno de esqueletos. En lo alto del Himalaya, a una altitud asombrosa de 16 pies, se encuentra el lago Rupken, también conocido como Lago de los Esqueletos. Su nombre se explica por sí solo. Verás, en lugar de vida, este lago está lleno de muerte. Las orillas del Rupken están esparcidas por los restos esqueléticos de cientos de personas, y hasta el día de hoy, todavía no estamos seguros de quiénes son estas personas, de dónde vinieron, cómo murieron, y por qué estaban a 16 pies de altura en el Himalaya. Tenemos algunos datos, pero es imposible unir las piezas del rompecabezas. El entorno duro y aislado del lago ha conservado estos restos notablemente bien, lo que permite un análisis científico detallado. Estudios posteriores revelaron que los huesos pertenecían a varios grupos de personas que perecieron en diferentes momentos, algunos de los cuales datan del siglo IX. Estudios recientes de ADN han identificado dos grupos distintos entre los muertos. Un grupo parece ser de origen del sur de Asia, mientras que el otro grupo tiene ascendencia mediterránea, probablemente de la actual Grecia y Creta. Una vez más, en lugar de darnos respuestas, complicó las cosas. ¿Cómo o por qué personas de regiones tan lejanas terminaron en esta parte remota del Himalaya? La respuesta aún está por ahí. Sin embargo, según el folclore local, los esqueletos pertenecían a un rey y su séquito. Al enfadar a una diosa al faltarle el respeto a una ruta de peregrinación sagrada, una tormenta de granizo mortal se cobró sus vidas. Al final, el camino que no respetaron se convirtió en su propio lugar de descanso, donde sus restos siguen existiendo hasta el día de hoy. Rupkund solo es accesible durante unos pocos meses al año, cuando la nieve se derrite lo suficiente como para revelar el lago y su macabro contenido. Esto convierte a Rupken en uno de los cuerpos de agua más traicioneros del planeta. Número 18. Stonehenge submarino de Michigan. En 2007, el arqueólogo submarino Mark Holley del Northwestern Michigan College descubrió algo intrigante en las profundidades del lago Michigan. Una increíble disposición de piedras que se encuentran a unos 40 pies debajo de la superficie del lago. Ahora conocida como Stonehenge del lago Michigan,
Esta estructura ha sido objeto de fascinación de los arqueólogos desde su descubrimiento. Después de todo, más de una década de estudio, y el propósito de esta piedra aún no se ha descubierto. La estatua en sí es bastante simple. Consiste en una formación circular, algunas de las cuales miden hasta 5 pies de largo y entre 3,5 y 4 pies de alto. El primero en particular ha llamado mucho la atención debido a lo que parece ser una talla de un mastodonte, un animal antiguo que vagó por América del Norte hace más de 10 años. Si es auténtico, este petroglifo podría sugerir que la estructura de piedra se remonta a la misma época, lo que la convierte en una de las estructuras más antiguas conocidas en América del Norte. Ahora, algunos investigadores creen que las piedras fueron dispuestas por pueblos antiguos cuando el lecho del lago estaba seco, posiblemente durante la última edad de hielo. Sin embargo, la razón exacta de su colocación y la identidad de quienes las colocaron siguen siendo esquivas. Número 17. Esqueletos y coches en el fondo del lago Voss. En septiembre de 2013, durante una prueba de rutina de un nuevo equipo de sonar, los buzos de la patrulla de carreteras de Oklahoma tropezaron con 2 coches antiguos sumergidos en las profundidades del lago Voss, Oklahoma. De alguna manera, la prueba del nuevo equipo condujo a la resolución de un caso sin resolver. El primer vehículo, un Chevrolet Camaro de 1969, contenía los restos de 3 adolescentes, Jimmy Allen Williams, de 16 años, y Thomas Michael Ríos y Leah Gail Johnson, de 18. Desaparecieron el 20 de noviembre de 1970, después de que, según se dice, se dirigieran a ver un partido de fútbol. Su repentina desaparición dejó a las familias y a las autoridades desconcertadas durante más de 40 años. El segundo vehículo, un Chevrolet de los años 50, contenía los esqueletos de 3 adultos que se cree que están relacionados con otro caso, sin resolver de finales de los años 50. John Alba Porter, de 69 años, y sus amigos desaparecieron en circunstancias misteriosas, sin dejar rastro hasta el descubrimiento inesperado de sus coches en el lago. Cómo acabaron los 2 coches en el lago sigue siendo un misterio. Sin embargo, con este descubrimiento, las familias que han pasado décadas intentando encontrar a sus seres queridos desaparecidos finalmente han cerrado el capítulo. Número 16. Criatura de 2 bocas. Se suponía que iba a hacer un viaje de pesca mundano para Debbie Geddes en el lago de Nueva York en 2019, pero una de sus capturas hizo que su viaje fuera memorable. En lugar de un pez normal, pescó una gran trucha del lago, pero no es su tamaño lo que la hizo notable. Es la segunda boca del pez. Este peculiar pez rápidamente se volvió viral después de que se compartieran fotos en línea. Los expertos han especulado sobre la causa de esta anomalía. Podría deberse a factores ambientales, una mutación pasada o una mutación genética. A pesar de la apariencia inusual, el pez parecía saludable y era una trucha de lago de tamaño normal. Después de tomar fotos de la extraña criatura, Debbie la liberó en el lago, aunque con suerte no fue atrapada nuevamente, ya que vivir con 2 bocas es bastante difícil. Número 15. Anomalía magnética en las profundidades del lago Rotorua. Se descubrió una anomalía magnética significativa a principios de este año. El lago Rotorua, situado en el cráter de un volcán inactivo en la isla norte de Nueva Zelanda, es conocido por su actividad geotérmica, que incluye piscinas de lodo burbujeante y fuentes termales naturales. Recientemente, los investigadores de GNS Science realizaron un mapeo detallado de la zona mediante una tecnología avanzada de ecosonda multihaz y descubrieron una gran anomalía magnética en el fondo del lago. Ahora bien, es normal encontrar objetos magnéticos en rocas volcánicas conocidas como magnetita mineral, pero normalmente son anomalías magnéticas positivas. Sin embargo, la anomalía detectada en el lago Rotorua fue negativa. Los científicos creen que esta anomalía es pirita, una magnetita transformada conocida comúnmente como el oro de los tontos. Sin embargo, hasta que se realicen más estudios, no se sabe con certeza cuál es la clasificación real de esta anomalía. Número 14. El monstruo del remoto lago de Rusia. Durante generaciones, persistieron las historias sobre un monstruo que acechaba en las gélidas aguas del lago Lavinkir de Siberia. Esta enigmática criatura a menudo se compara con el monstruo del lago Ness de Escocia, debido a los avistamientos espeluznantes similares
y al folclore que lo rodea. Para empezar, el lago Labinkir, situado en el distrito de Oymyakonsky, de la República de Sakha, es un cuerpo de agua inusual. A pesar del frío extremo siberiano, que puede bajar hasta los 76 grados Fahrenheit negativos, el lago nunca se congela por completo. La razón detrás de este fenómeno sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Los científicos especulan que esto podría deberse a fuentes termales subterráneas o a la actividad volcánica que calienta el lago desde abajo, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. El lago tiene una superficie de unos 43 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad de hasta 80 metros. Algunas partes aún no han sido exploradas por los buceadores debido a las duras condiciones y la gruesa capa de hielo en invierno. Dicho esto, hay muchas razones por las que persiste la existencia de los monstruos del Labinkir. Después de todo, con gran parte del lago sin explorar, todavía hay espacio para que un monstruo se esconda. El primer avistamiento registrado del monstruo del Labinkir se remonta al siglo XIX, cuando un cazador yakuto informó haber visto una enorme criatura acuática gris, con ojos muy separados y una boca enorme. Número 13. Estatua de Cristo, en el fondo del lago Michigan. Una familia afligida encargó un crucifijo de mármol de 1850 libras desde Italia para honrar a su hijo, que había muerto en un accidente agrícola. Desafortunadamente, la estatua se dañó durante el envío y la familia se negó a aceptarla. Después de todo, era una estatua destinada a honrar a su hijo, por lo que el crucifijo llegó a un club de buceo local. Después de comprar la estatua de mármol, decidieron bajarla al lago Michigan en 1962, en honor a un compañero buceador que se había ahogado en el lago Torch. Con el tiempo, la estatua se convirtió en un monumento para todos aquellos que han perecido en el agua. Es por eso que si te sumerges unos 20 pies en el pequeño lago Traverse, cerca de Petoskey, Michigan, encontrarás este crucifijo de 11 pies de largo con una estatua de Jesús de 5 pies y 5 pulgadas. Su ubicación se ajustó en 1985 para que fuera más accesible para la vista, ya que los sedimentos habían comenzado a oscurecerla. Desde entonces, el sitio se ha convertido en una especie de peregrinación, atrayendo diversidad durante los inviernos particularmente fríos. Cuando el hielo es lo suficientemente grueso, cientos de espectadores desafían los elementos para echar un vistazo a través de un agujero de observación cortado en el hielo. Aunque se supone que es para honrar a los fallecidos, varios han expresado lo inquietante que es ver la estatua debajo de las aguas turbias, aunque seguramente asustará a un buceador o espectador despistado. Número 12. Pueblo fantasma de Bluffton Old. Bluffton, Texas, es un lugar que ha sido enterrado por el tiempo. Bluffton, fundada a mediados del siglo XIX, se convirtió en una importante parada de diligencias en la región montañosa de Texas. La comunidad prosperó con una oficina de correos, una escuela, un almacén general e incluso un hotel. Sin embargo, el destino de la ciudad cambió con la llegada de la era del New Deal y la construcción de la presa Buchanan, un importante proyecto de infraestructura destinado al control de inundaciones y la generación de electricidad. La construcción de la presa Buchanan, finalizada en 1937, fue parte de un esfuerzo más amplio para controlar el río Colorado y llevar energía hidroeléctrica a las zonas rurales de Texas. La presa creó el lago Buchanan, que se llenó rápidamente debido a las fuertes lluvias, sumergiendo a Bluffton y obligando a sus residentes a mudarse. Aproximadamente 50 familias tuvieron que trasladar sus hogares, negocios e incluso tumbas a terrenos más altos. Y hoy, los restos del antiguo Bluffton yacen debajo del lago y solo vuelven a la superficie durante períodos de sequía extrema. Cuando los niveles de agua bajan, el pueblo fantasma vuelve a emerger, revelando los cimientos de los edificios, las carreteras antiguas y otros restos del pueblo ahora olvidado. Esto demuestra lo fácil que es borrar de la existencia un pueblo entero. El pueblo que una vez estuvo habitado y prosperó ahora no es más que ruinas bajo las aguas, esperando que la naturaleza lo recupere por completo. Número 11. Un lago se convierte en una pecera gigante. Hay una razón por la que no se liberan animales en ecosistemas extraños, porque si lo haces, esto podría suceder. Hace años, un local arrojó alrededor de 3 o 4 de sus peces de colores mascota en el lago Teller, en Boulder, Colorado.
Parece lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? En realidad no. Estas mascotas aparentemente inofensivas se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno y comenzaron a multiplicarse a un ritmo asombroso, algo que no se supone que deba suceder. Hoy en día, se estima que el lago alberga entre 3.000 y 4.000 peces de colores. Esta explosión de población supone una amenaza importante para el ecosistema local. Los peces de colores no son nativos de la zona y su presencia altera el equilibrio de la vida acuática natural del lago. Compiten con especies nativas como el pez luna, el bagre de canal y el pez luna por alimento y hábitat, lo que podría introducir enfermedades que pueden dañar aún más el ecosistema. De hecho, esto es lo más aterrador para los biólogos y conservacionistas de la vida silvestre. La situación pronto se volvió tan grave que el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado consideró medidas drásticas para eliminar los peces de colores, que iban desde la pesca eléctrica hasta el drenaje de todo el lago. Sin embargo, estos peces de colores no se desperdiciaron, ya que CPW planeó alimentar a las aves rapaces en un centro de rehabilitación local con ellos, convirtiendo una situación problemática en una beneficiosa. Fauna local. Si tienes un pez dorado que ya no puedes cuidar, es posible que quieras encontrar a otra persona que lo cuide o donarlo a una tienda de mascotas local en lugar de tirarlo a las aguas locales. Número 10. El lago que cambió de color de la noche a la mañana. En junio de 2020, el lago Lonar en Maharashtra, India, cambió drásticamente de su tono verde habitual a un llamativo tono rosado. No hace falta decir que el evento asustó a los científicos y a los lugareños. El lago Lonar ya es conocido por ser un sitio de interés geológico y ecológico. Sin embargo, el cambio repentino de color del lago fue algo inesperado. Si bien es espeluznante al principio, los científicos proponen varias explicaciones para este extraño fenómeno. Los científicos creen que el aumento de la salinidad en el lago combinado con las altas temperaturas provocó la proliferación de ciertos microorganismos. Un sospechoso principal es el alga Dunaliella salina, que se sabe que produce un pigmento rojo llamado beta-caroteno. En condiciones de alta salinidad y luz, la presencia de bacterias de color rosa también podría ser responsable del cambio drástico. A pesar de las posibles explicaciones, fue bastante alarmante ver un enorme cuerpo de agua cambiar de color de la noche a la mañana. Número 9. Lago lleno de espuma tóxica. Aquí hay otro descubrimiento extraño en el lago Velander en la India. El lago Velander en Bengaluru, India, tiene una larga historia. Este cuerpo de agua tiene unos 130 años. Sin embargo, podría estar llegando a su fin. Hace mucho tiempo, albergaba un ecosistema próspero, pero hoy es un lago de muerte. El lago arroja con frecuencia espuma tóxica, resultado de la alta concentración de aguas residuales sin tratar y desechos industriales. Estos contaminantes incluyen surfactantes de detergentes domésticos y productos químicos industriales, que no se descomponen y, en cambio, se acumulan, formando gruesas capas de espuma. Las fuertes lluvias agravan el problema al arrastrar más contaminantes al lago, que luego agita el lodo y libera espuma en las carreteras y áreas residenciales cercanas. Este lago está tan contaminado que a veces incluso se incendia. La superficie del lago a menudo contiene sustancias inflamables como aceite y fósforo que pueden incendiarse en las condiciones adecuadas. El gas metano producido por la descomposición de materia orgánica en aguas residuales se acumula debajo de la espuma. Cuando se expone a una chispa o fuego de basura que se quema cerca, puede provocar incendios importantes como los incidentes de 2015, 2017 y 2021. Alrededor de 600 millones de litros de aguas residuales sin tratar fluyen al lago diariamente, superando con creces la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. Los esfuerzos para mitigar la contaminación, como las acciones legales y las protestas comunitarias, hasta ahora no han sido suficientes para resolver los problemas subyacentes. Número 8. Árbol que flota verticalmente. En las aguas prístinas del lago Crater, en Oregón, es un tocón de árbol. ¿Qué tiene de especial un tocón de árbol? Bueno, este ha estado flotando verticalmente en el lago durante más de 120 años. El lago Crater en sí es una maravilla geológica formada hace unos 7.700 años por el colapso del monte Mazama. Es el lago más profundo de los Estados Unidos,
alcanzando profundidades de casi 2000 pies. Es probable que las aguas frías hayan conservado un tronco en el tiempo. Este tocón de 30 pies de largo se hizo conocido como el Anciano del Lago, y su misterio ha cautivado a los investigadores y a los lugareños durante más de un siglo. Este tronco fue documentado por primera vez por el geólogo Joseph Diller en 1896. Él notó que a pesar de su posición vertical, el tronco permanece notablemente estable, incluso soportando el peso de una persona parada sobre él. A lo largo de los años, se ha observado que recorre distancias significativas a través del lago. En un estudio de 1938 encargado por Washington, D.C., se rastreó al anciano moviéndose más de 62 millas en solo 3 meses, propulsado por el viento y las corrientes. El anciano no afecta el ecosistema local, simplemente existe. A pesar de ser inofensivo, su propia existencia ha desconcertado a los científicos. Por un lado, la pregunta de por qué flota verticalmente sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Algunos sugieren que la parte inferior del tocón, al haber estado sumergida en el agua fría durante tanto tiempo, se ha vuelto más densa, estabilizando así su flotabilidad. Otros, sin embargo, afirmaron que el tronco podría haber sostenido inicialmente grandes rocas en su base, manteniéndolo en posición vertical hasta que finalmente se cayó o se descompuso. No es de extrañar que el anciano también haya inspirado leyendas locales. Algunos creen que tiene el poder de controlar el clima. Esta superstición se avivó en 1988, cuando los científicos ataron el tronco a la orilla para evitar que obstruyera sus exploraciones submarinas. Poco después, el clima se volvió tormentoso e incluso nevó en agosto, lo que los llevó a liberar al anciano, después de lo cual el clima mejoró. Hoy, el Anciano del Lago sigue siendo un elemento preciado y misterioso del Parque Nacional Crater Lake, que continúa flotando serena y desconcertantemente en sus antiguas aguas. Número 7. Un lago lleno de medusas. ¿Te sumergirías en un lago lleno de medusas? Parece desalentador al principio, pero si estás en el lago de medusas ubicado en la isla Eomalc en Palau, no tienes nada de qué preocuparte. A menos que te den miedo las medusas, claro está. El lago se formó hace unos 12.000 años debido al aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo y está aislado del océano, lo que crea un ecosistema único. Pronto se convirtió en el hogar de millones de medusas doradas que evolucionaron para ser bastante distintas de sus parientes que viven en el océano. Verás, estas criaturas obtienen nutrientes a través de la fotosíntesis y, a diferencia de sus parientes oceánicos, tienen una picadura más suave, lo que las hace inofensivas para los humanos. Esto ha convertido al lago en un destino popular para practicar snorkel, ya que permite a los visitantes nadar junto a bancos de medusas sin el riesgo de sufrir dolorosas picaduras. Sin embargo, para proteger el frágil entorno, existen estrictas regulaciones y a veces se suspende el snorkel para permitir que el ecosistema se recupere de las tensiones ambientales. Entonces, ¿crees que tienes el coraje de sumergirte en estas aguas ricas en medusas? Sé que yo no dudaría en hacerlo. Número 6. Un tiburón atrapado en el tiempo. Los tiburones toro son la única especie de tiburón capaz de sobrevivir en agua dulce. Sin embargo, varios metros debajo del lago Neuchâtel en Suiza, hay un tiburón que ha estado asustando a los buceadores desde 2002. Este tiburón, sin embargo, no tiene vida. Es una gran estatua de tiburón de fibra de vidrio que, obviamente, se hizo para asustar a los buceadores desprevenidos, a juzgar por sus exageradas características. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este tiburón? Este modelo de 20 pies de largo, con una sonrisa amenazante y mandíbulas formidables, probablemente fue un accesorio para una película local de 1975, producida por un grupo de niños de Neuchâtel. Aunque la película nunca se completó, el tiburón de utilería permaneció, y finalmente encontró su camino hasta el fondo del lago. La estatua se encuentra sobre una estructura de soporte, lo que hace que parezca que está nadando, lo que la hace 10 veces más aterradora de lo habitual. Sé que en el pasado, alguien casi tuvo un ataque al corazón al encontrar este tiburón en la profundidad de las aguas turbias. Número 5. Incidente OVNI. La noche del 8 de marzo de 1994, los residentes a lo largo de la costa este del lago Michigan
presenciaron uno de los incidentes ovni más convincentes y ampliamente reportados en la historia. Este evento, conocido como el incidente ovni del lago Michigan, involucró a cientos de personas desde Grand Haven hasta la frontera del estado de Indiana, quienes informaron haber visto luces misteriosas en el cielo. Según testigos, aparecieron de 5 a 6 objetos en el cielo nocturno. Estas luces fueron reportadas a las autoridades locales, incluyendo la policía y el capítulo de Michigan de la Red Mutua de OVNIs, que recibió más de 300 llamadas de residentes preocupados en 42 condados. Con la escala del incidente y la cantidad de ciudadanos preocupados que llamaron, las autoridades no tuvieron más remedio que investigar el incidente seriamente. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Jack Boutique Bushong, afirmó que en ese momento estaba en la estación de radar del condado de Muskegon cuando recibió una llamada de un operador del 911 sobre los extraños avistamientos. Mientras Bushong monitoreaba el radar, observó múltiples objetos que mostraban un movimiento instantáneo y cambiaban de altitud a velocidades rápidas, lo que no coincidía con ningún fenómeno meteorológico o de aeronave conocido. Bushong notó que los objetos se movían de una manera que sugería un control inteligente, flotando y luego lanzándose a través de la pantalla del radar. En un momento, describió haber visto de 3 a 4 puntos en el radar, cada uno significativamente más grande que los retornos típicos de aeronaves, moviéndose en formaciones que se parecían a un amplio triángulo sobre el lago Michigan. A pesar de las numerosas investigaciones y el gran interés público, el incidente del ovni en el lago Michigan sigue sin explicación. Número 4. Miles de misteriosos peces muertos. En julio de 2020, los residentes de una pequeña comunidad de Missouri quedaron desconcertados después de descubrir miles de peces muertos flotando en un lago local. El evento ocurrió durante la noche después de una tormenta eléctrica, y la visión de los peces sin vida cubriendo la superficie del lago fue impactante y desconcertante para los lugareños. Kelly Mano, una residente que vive junto al lago de 15 acres, fue una de las primeras en notar la devastación. Inicialmente, sospechó que un rayo durante la tormenta podría haber electrocutado a los peces. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada cuando se observó que otras formas de vida acuática, incluidas ranas y serpientes, permanecieron ilesas. Una investigación posterior del Departamento de Conservación de Missouri reveló que se habían registrado incidentes similares en otros lagos cercanos, lo que dio lugar a una mayor especulación sobre la causa. A pesar de la investigación exhaustiva, los funcionarios no pudieron determinar una razón definitiva para la muerte masiva. Sugirieron factores potenciales como un evento de agotamiento de oxígeno, proliferación de algas o contaminación, pero no se encontró evidencia concluyente que apoyara una sola teoría. Hasta el día de hoy, este incidente sigue siendo un encuentro inexplicable y espeluznante del vecindario local. Número 3. Un lago de muerte. Hay una razón por la que debes tener cuidado al explorar aguas desconocidas. Además de encontrarte con criaturas posiblemente mortales, existe el riesgo de que te encuentres con aguas radiactivas que podrían ser letales para cualquier criatura viviente. Una de esas masas de agua se encuentra en los montes Urales de Rusia, conocida como Lago Karachay. Verá, este lago ha sido objeto de vertidos ilegales de residuos radiactivos desde 1951. La instalación de Mayak, construida en la década de 1940, formaba parte del programa de armas nucleares de la Unión Soviética, debido a las malas prácticas de gestión de residuos y a una serie de accidentes nucleares, incluido el desastre de Kishtim. En 1957, se vertieron grandes cantidades de material radiactivo en el lago Karachay. Esto dio lugar a que se acumularan en el lago niveles extremadamente altos de isótopos radiactivos, como el cesio-137 y el estroncio-90. En la década de 1960, el lago empezó a secarse y el viento arrastró polvo radiactivo, contaminando aún más las zonas circundantes y afectando a la salud de las poblaciones locales. Se estima que alrededor de 500,000 de personas estuvieron expuestas a niveles nocivos de radiación, lo que provocó un aumento de las tasas de cáncer, defectos de nacimiento y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Número 2. El lago que convierte a los animales en piedra. El lago Natron,
Ubicado en el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, es uno de los entornos más hostiles de la Tierra. A diferencia de los cuerpos de agua que permiten que la vida prospere, el lago Natron alberga y transforma la vida al mismo tiempo. Este cuerpo de agua sirve como hogar de los flamencos menores que prosperan en la naturaleza salvaje de Tanzania. Sin embargo, estas criaturas podrían ser los únicos seres capaces de soportar la alcalinidad inusualmente alta y las temperaturas extremas del lago. Estos dos factores crean condiciones que pueden convertir a los animales muertos en estatuas calcificadas, preservándolos como si se hubieran convertido en piedra. El agua del lago Natron tiene un nivel de pH de entre 10.5 y 12, lo que la hace altamente cáustica, parecida al amoníaco. La temperatura del lago puede elevarse hasta los 140 grados Fahrenheit durante la estación seca. Número 1. El lago griego Vistanita. En 2018, un lago de arácnidos se convirtió en la pesadilla de los aracnofóbicos cuando se convirtió en el anfitrión de una enorme telaraña que mide una milla entera de largo. El inusual evento fue causado por una proliferación de arañas conocidas por sus cuerpos alargados y la capacidad de crear extensas redes cerca de ambientes acuáticos. A estas arañas a veces se las conoce como arañas elásticas debido a su apariencia única y sus hábitos de construcción de redes. El fenómeno, aunque raro, fue impulsado por un periodo de calor inusual que provocó un aumento en las poblaciones de mosquitos y jejenes, las principales fuentes de alimento de las arañas. Esta abundancia de presas creó las condiciones ideales para que las arañas se multiplicaran y produjeran las extensas redes que cubren arbustos, cercas y árboles alrededor del lago, creando una escena que asustaría a quienes no les temen a las arañas. Siempre recojo una araña y la dejo afuera si una de ellas se aventura a entrar en mi habitación, pero esta vista me da escalofríos. Nos vemos en el próximo video.